Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: «Vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles». Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto Ticio, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. Su salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. No os dejaré huérfanos, dice el Señor. Me voy y vuelvo a vuestro lado, y se alegrará vuestro corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver». Comentaron entonces algunos discípulos: «¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de poco me volveréis a ver? ¿Y eso de me voy al Padre?». Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis,
Mientras el mundo estará alegre, vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Deleantur nostra belleza. Pablo ha dejado el primer camino de los viajes que estaba haciendo porque el Espíritu Santo le había dirigido hacia Macedonia, hacia Europa, y estaba en Atenas. Y dejó Atenas y se fue a Corinto, y allí se encuentra con aquel matrimonio, Aquila y su mujer Priscila. Como los dos trabajaban en lo mismo, eran tejedores de lona, pues todos los sábados iba a la sinagoga, pero se conectó con ellos, lógicamente. Y en la sinagoga los atenienses eran duros de pelar, científicos todos. Y cuando no querían oír de una cosa, decían, ven otro día, mañana te oiremos, mañana esperaremos a ver si nos damos cuenta de lo que quieres decir, ¿no? Cuando los dos que estaban con él, que eran Silas y Timoteo, bajan de Macedonia, pues Pablo se dedica enteramente a predicar, ya no tenía que hacer tanto trabajo para alimentarse. Y comenzó un testimonio de que Jesús es el Mesías. Es siempre el testimonio. El testimonio de que Jesús está vivo, que Jesús ha resucitado y que Jesús es el Salvador. Bueno, esto es lo que en nuestras vidas produce la alegría. Si no es eso lo que produce la alegría, pues nos quedamos en otra alegría que no es la cristiana. Es una alegría humana, la alegría de sentirse bien, la alegría de tener buena salud, la alegría de que todo me sale derecho, como yo pienso. El Señor insistía una y otra vez a que afrontáramos las dificultades. Hoy nos lo vuelvo a repetir, que no tengamos miedo, sobre todo en los momentos difíciles. Un mensaje de esperanza que impulsa a ser valientes y a tener la paz del alma. Precisamente en las pruebas, la enfermedad, la persecución, los problemas de cada día en la familia, etc. Seguros de que después viviremos el gozo verdadero. Ese es el de llegar al cielo. Ese es el fundamento de nuestra alegría, porque después de la oscuridad siempre llega el sol. En esa perspectiva, San Pablo, un hombre muy valiente, hizo tantas cosas porque tenía la fuerza del Señor, porque el Espíritu le había invadido, porque el Espíritu Santo le estaba llevando, y su vocación para llevar adelante la Iglesia, para predicar el Evangelio, era grande. Y eso, por ser cristianos, lo tenemos todos. Luego yo me tengo que llenar de la fuerza del Espíritu. Pero fijaros que también Pablo algunas veces tuvo miedo, lo dice en sus cartas. Tantas veces tanto que el Señor, pues una noche en una visión le invitó expresamente a no tener miedo. Luego San Pablo conocía lo que nos sucede a todos en la vida, que a veces pasamos un poco de miedo, pero no se arrugó, como nosotros a veces hacemos. Entonces ahora yo voy, qué miedo me da esto, ya seguir al Señor tiene muchísimas exigencias, voy a rebajarlas a mi gusto y manera. Eso no lo hizo San Pablo. Y ahí él sabía que lo que estaba haciendo, que era hablar de Jesús, hablar de Jesús con el testimonio y con la palabra. Eso no era del agrado ni de los judíos ni de los paganos. De hecho, los Hechos de los Apóstoles describen las consecuencias, que fue llevado al tribunal, que además le azotaron, que tuvo que salir por piernas muchas veces, que puso en peligro su vida, y que los atenienses estaban cerrados de cabeza, pero a muerte. De manera que, como el hombre, como tenía un gran carácter, pues sacudió sus vestidos, lo acabamos de escuchar, ¿no? Y les dijo, vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza.
soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles. Y se marchó de allí. Bueno, esa determinación de Pablo, porque confía en el Señor, confía en lo que directamente le ha hecho ver el Espíritu Santo y se enfrenta a las dificultades con la luz de Cristo. Todo esto, decía el Santo Padre, nos remite también a nuestros miedos, a nuestros temores, y surge preguntarnos si el tener miedo sea propio de un cristiano. Por lo demás, Jesús también tuvo miedo. Pensad en la oración de Getsemaní, tenía angustia, pero Jesús dice también, no te asustes, sigue adelante. Precisamente escribe San Juan, cuando Jesús les dice claramente, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Es más, se burlará de vosotros, que es lo que sucedió en las persecuciones y lo que sucedió con aquellos primeros apóstoles. Tal cual. Pensemos, recalcó el Papa, en aquellos espectáculos del Coliseo. Por ejemplo, con los primeros mártires que fueron llevados a morir mientras la gente se alegraba diciendo, esos tontos que creen en el resucitado, pues ahora que acaben así. Para muchos el martirio de los cristianos era una fiesta. Y era una fiesta ver cómo morían. Y sucedió pues precisamente lo que Jesús había dicho a los discípulos. El mundo se alegrará, mientras vosotros os entristeceréis. Bueno, pues hemos de afrontar esto. El miedo existe en los cristianos, como existe la tristeza, porque el Señor habla de la alegría que vamos a recibir, el gran don de la salvación, que empieza aquí, en la tierra. Por tanto, es bueno que digamos la verdad, no toda la vida es una fiesta. Se llora, muchas veces se llora, y las situaciones difíciles de la vida son múltiples. Por ejemplo, cuando estás enfermo, cuando tienes un problema de familia, con los hijos, con la esposa, con el marido, cuando ves que el sueldo no llega a fin de mes y tienes un hijo enfermo y ves que no puedes pagar el préstamo de la casa y tienes que irte. Perdón, es un catarro de la primavera, que ya estoy saliendo de él. Son muchos problemas los que tenemos y sin embargo Jesús nos dice, no tengáis miedo. Y además, aparte de esa tristeza que produce el miedo, evidentemente, y las dificultades, hay otra tristeza, que es la que nos viene a todos nosotros cuando vamos por un camino equivocado, cuando vamos por el camino malo, que no es bueno, claro. O cuando, por decirlo sencillamente, vamos a comprar el gozo, la alegría del mundo, que es la alegría del pecado. Con el resultado de que al final está el vacío dentro de nosotros, está la tristeza. Esa es la tristeza mala, la del pecado, la que me da la alegría mala, que no es la buena. Pero si el Señor no esconde esto, la tristeza, no nos deja, sin embargo, solo con esa palabra. Sigue adelante, dice, pero si vosotros sois fieles, vuestra tristeza se convertirá en alegría. Y aquí el punto clave. El gozo cristiano es un gozo en esperanza, que llega. Pero en el momento de la prueba nosotros no lo vemos. Y por eso el Santo Padre nos daba un consejo. En estos días, en la liturgia, la Iglesia celebra el momento en el que el Señor se fue y dejó a sus discípulos solos. En ese momento, vamos a celebrar en la Ascensión el próximo domingo. Quizá algunos de ellos habrán sentido miedo, pero en todos estaba la esperanza. La esperanza de que aquel miedo, aquella tristeza se convertiría en alegría. Y lo que queda es la alegría de Jesús, una alegría purificada en el fuego de las pruebas, de las persecuciones y de todo lo que se debe hacer para ser fiel. Hoy la Iglesia nos da este mensaje. No tener miedo, ser valerosos en el sufrimiento y pensar que después viene el Señor, después viene el gozo, después de la oscuridad llega el sol. Vamos a pedirle al Señor, por intercesión de nuestra Madre, el Señor dice que ese tiempo es corto. Dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Pues desde el momento en que el Señor fallece hasta el momento en que se lo encuentran resucitado. A eso se refiere. Vamos a pedirle a nuestra Madre
que nos dé a todos ese gozo en esperanza. Y no olvidemos que la paz interior es el signo de que nosotros tenemos esa alegría en esperanza. Dan testimonio de esto, de esa paz del alma, especialmente, yo lo digo porque me dedico a muchos de ellos, tantos enfermos al final de sus vidas que están colmados de paz en medio de sus dolores. Aprendamos de ellos. Que así sea.